Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Hablemos de Empresas Más Humanas, un espacio en donde conversamos con distintos directivos y ejecutivos del mundo empresarial para saber de qué se trata esto, de ayudar a construir empresas cada vez más humanas. Y como siempre me acompaña mi amigo personal, talentoso, Felipe Tomás Feliu. ¿Qué tal, Felipe? Hola Matías, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente aquí, en nuestro tercer capítulo, con una tremenda invitada. Y nada, ojalá que disfruten este nuevo capítulo y lo pasemos bien también. Así es, y como siempre la vara es alta, por lo tanto tuvimos que traer a otra invitada de lujo también. Ahora nos metemos en la industria de la energía, es una industria entretenida, dinámica, están pasando cosas. Ella trabaja hace 25 años en esta empresa, es ingeniero comercial en el mundo de las personas, cuestión nada muy común, está más bien gobernada por psicólogos. Y bueno, y lleva como gerenta de personas de más o menos unos 12 años. Así que hoy día nos acompaña María Dolores Lavé, la Lolo del grupo Saesa. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, estimada Lolo? Bienvenida. Bien. ¿Estás nerviosa o estás tranquila? ¿Cuál es la sensación? Algo así como una sensación media rara. Pero Oye, ¿estuvo bien la presentación? ¿Me equivoqué? ¿O está en los años y todo? ¿Está perfecto, calzado? faltó decir que vengo de Osorno. Viene de Osorno, bien. mira. Somos una empresa que tiene su casa matriz en Osorno. Mira, de eso vamos a conversar, el carácter regional del grupo Saesa. Tal Tremenda cual. compañía. Ujú. Oye, Lolo, y nosotros siempre abrimos los fuegos con una pregunta que es más bien general para saber la opinión de las distintas personas que están en esta mesa respecto a qué se te viene a la cabeza con esta frase de hacer empresas cada vez más humanas. Bueno, primero que habla de empresas en que ponen a las personas en el centro. Culturas muy apalancadas en las personas, en buscar el bienestar, pero creo que a veces lo interesante es que ese bienestar en un sentido más amplio de las personas. No solo los trabajadores, que evidentemente yo creo que es importante, pero también cuando tú buscas el bienestar de tu comunidad, de tus clientes, de tus proveedores, tus contratistas. Creo que por ahí va la cosa. Mira, muy bien. Sí, nosotros hasta aquí hemos conversado más bien desde la persona que trabaja en la compañía. Ujú. Una mirada más bien desde el recurso humano clásico, digamos. Pero tú estás mencionando 4 públicos adicionales. Ujú. Yo quiero hablarte desde el mundo del cliente. Perfecto. Esa persona que al final del día es el que da de comer a la compañía y están todos los esfuerzos, servicios, ustedes que son una compañía de servicio, ¿cómo se pone al centro a ese cliente en una organización como la de ustedes de la energía? Mira, y esa es una pregunta, o sea, bien buena, porque en la práctica tú dices, oye, tú tienes un cliente, eres un monopolio regulado, pero tu cliente no tiene mucha opción de elegir. O sea, no tiene opción de elegir. ¿Cuándo logras ponerlo al centro? Cuando hay una convicción de que realmente el cliente es importante, de que eres una empresa de servicio que está igual inserta en una comunidad. O sea, por más que uno diga, oye, eres una empresa monopólica, claro, nosotros estamos insertos en una comunidad, tenemos complejidades operacionales, o sea, estamos en una región compleja, con mucha dispersión geográfica, con temporales en los veranos, con temporales en el invierno, claro. Y qué importante es tener igual una cuenta corriente positiva con el cliente, porque ahí es el momento en que nos ponemos como a prueba nosotros con nuestros clientes. Cuando nos aguantan un poquito más, es cuando finalmente hemos trabajado con ellos. Y por otro lado, claro, tenemos igual un regulador, evidentemente, que es distinto cuando tú tienes, tú conoces a tu cliente, sabes cuáles son las complejidades que tienen, las necesidades, y el regulador, cuando tú llegas al regulador, eso lo logras transmitir con ellos. Y también impulsando, obviamente, cambios regulatorios en favor de eso, etc. Entonces, claro, acá hay una convicción y hay una convicción también desde el accionista, porque igual yo creo que eso es bien importante también. Pues, o sea, en la práctica, desde que somos una empresa de servicio, que estamos inserta en comunidad y nos debemos a nuestros clientes.
Oye, Lolo, hay un tema que tú lo mencionaste, nos estás desordenando toda la pauta, pero no importa, Chuta, porque, ya, porque bueno. vamos armando de abajo a arriba, de arriba para abajo, de un lado para el ¿Cómo otro. se llama? Está Ya. perfecto. Tú mencionaste la importancia de los accionistas. Acá ustedes tienen accionistas que tienen una convicción genuina en las personas, en el cliente, en la sostenibilidad. Y además cuentan también con un gerente general súper puesto en todos estos temas. Un gerente general que es capaz de salir en traje de baño en invierno para transmitir un mensaje, Así de es. saltar en medio de la calle para transmitir Acá Isidora otra Goyenechea. idea, Isidora Goyenechea. Es Bueno, capaz de disfrazarse de capitán de vuelo para también transmitir otro mensaje importante, por ejemplo, la planificación. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes el contar con el respaldo de accionistas muy puestos en todos estos temas y también de un gerente general tan alineado y tan movilizador? Estamos hablando de Francisco Allende, ¿no? así es. Pucha, yo creo que el accionista de verdad es clave. Nosotros tenemos accionistas canadienses que llevamos un buen tiempo con ellos. La compañía, años atrás, yo llevo hartos años, tú lo comentaste. En un tiempo pasábamos de un cambio de un accionista, después a otro, venían, querían vender, introducían unos modelos así operacionales increíbles que tú decías, esto ojalá muy, muy eficiente, pero no funcionaban. Hasta que llega finalmente estos accionistas, que ya están como desde el 2008 aproximadamente, claro, con una mirada muy de largo plazo, pero también con una mirada como bien integral de una preocupación por temas como las personas, como temas del medio ambiente. Evidentemente es un negocio y también requiere rentabilidad, etc. Entonces hay una convicción tan grande desde ahí y como tú lo comentabas, desde Francisco, que pucha, sí, es un gerente general que cuando hablamos de estas empresas humanas, yo creo que él es un Defensor total. del concepto. O sea, y pucha que facilita la pega desde personas, contar con eso. Además que él es tremendamente inspirador desde ese lado. Y creo que también va modelando liderazgos al interior de la compañía como parecidos. O sea, en el sentido de que eso se puede, eso está bien. Sobre todo en un negocio que el de nosotros, que también tiene una componente súper técnica, operacional, que... De la distribución eléctrica, por si acaso. Sí, Y distribución. algo más, transmisión Sí, también. Esa es buena. Igual. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué industria estamos? Sí, claro, distribución y transmisión principalmente, con una zona operacional gigantesca. Nosotros prácticamente hoy día estábamos justo en una reunión y estábamos prácticamente a lo largo de todo Chile. En la minería también. ¿Mm? En la minería, También. en el norte. Entregamos servicios a la minería también. Entonces, cuando de repente está ese modelo tan técnico en que la rigurosidad, la exigencia, la eficiencia, el ponerle un toque humano, Francisco, yo creo que sirve también para modelar en los líderes que están en la compañía. La importancia del buen liderazgo. Lo otro, Lolo, que te quería preguntar es, bueno, nosotros nos conocemos también hace muchos años, nos ha tocado, tenemos el privilegio de trabajar juntos durante 10 años ya, ¿no? Más de 10 años, te diría yo. Sí, más de 10 años. Y una de las cosas que nosotros hemos visto tiene que ver con todo la inversión, la estructura, persona, lucas, que le han puesto el tema de la cultura. Además, ha sido un trabajo súper permanente a lo largo de más de 10 años. No solamente en diseñar una cultura, diseñar valores, diseñar un propósito, bajarlo, implementarlo, sino que también ustedes han hecho estudios para evaluar el avance de esa cultura, hecho estudios para evaluar las brechas de liderazgo respecto a una cultura deseada, definiendo el rol del líder. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué vieron en esto de la cultura que lo han hecho con tanta perseverancia, como tú dices, con una mirada tan de largo plazo y sin parar, sin pausa, digamos? Y tan profundamente, además. O sea, bueno, primero yo creo que la cultura es como súper relevante en una compañía. Finalmente es como tú haces las cosas. Esta compañía, en cada uno de los procesos de planificación estratégica que hemos tenido, y bueno, hemos trabajado harto con ustedes en ese mundo, uno de los desafíos es siempre la cultura. Y esto partimos tal vez principalmente cuando partimos trabajando con ustedes hace efectivamente más de 10 años, donde aparece una nueva visión, nueva misión, los valores, y teníamos que darle mucha fuerza a los valores en esa oportunidad, porque era algo también un poco más nuevo,
con una cultura que también con mucha fuerza en las personas, primero por la seguridad, que evidentemente en nuestro negocio es súper, súper relevante, y también por generar un buen ambiente de trabajo. ¿Y dónde está el valor? Tú miras hoy día, por ejemplo, en una empresa que efectivamente tiene una componente de cuidado por las personas, que eso finalmente se traduce en un tremendo compromiso. Nosotros nos toca, de verdad, o sea, la gente se mata trabajando durante el invierno, durante el verano. Hay emergencias climáticas que, no sé, Navidad, 24, 25 de diciembre, nos ha tocado temporales gigantescos. El megapec que le llamamos nosotros de agosto del año pasado, que ustedes en Santiago también lo vieron, nos tocó, pero fuertísimo. Y, ¿sabes? No hay duda, la gente sale a trabajar. Hay roles, mira, hay cosas como características, pero puede ser, oye, está dentro de mi función. Lo que te refiere al apagón que hubo. El apagón de agosto, tal cual. Que fue y en Santiago, en región, en todos lados. En muchas partes de Chile, efectivamente, me refiero a ese. A nosotros nos afectó mucho. Y mira, porque al final yo puedo decir, bueno, yo hago la pega porque está en mi contrato de trabajo y es mi obligación. Pero lo interesante está en cómo la gente empieza a asumir roles que no son necesariamente. O sea, por ejemplo, hay apoyos para el contact center, para las llamadas, atender las llamadas telefónicas. Que hay gente del corporativo de alguna manera que voy a apoyar. O alguien de personas, da lo mismo, de distintos, del corporativo. No sé, en las logísticas hay que salir a terreno, alimentar a la gente. Entonces, ¿para qué lo hace la gente que trabaja en terreno? Lo hace gente... Entonces, tú miras... ¿Y ustedes lo han, de alguna manera, impulsado? ¿Han generado como lo...? Sí, tal cual. O sea, esto está todo, nosotros lo tenemos todo... Estandarizado, entre comillas, pero voluntario. Proceso, tal cual, voluntario. Entonces, lo que tú empiezas a ver que tiene un tremendo valor y es porque finalmente la gente se siente cuidada, y eso se traduce en compromisos que tú dices van mucho más allá. O sea, salen, no sé, 1000 personas a trabajar. ¿Y para qué? Para ponernos en pro de nuestros clientes, para resolver las contingencias y las emergencias lo antes posible. Quiere decir que no tengamos dificultades, tampoco se trata de eso. Dificultades tenemos igual. Pero tenemos toda una estructura armada para que eso funcione. Y eso es voluntariado. O sea, nosotros lo llamamos voluntario. No es así como que tanto un contrato de trabajo. Y ahí el propósito. Ustedes tienen un propósito muy bonito. Somos energía que conecta y transforma vidas. Así es. ¿Cómo ayuda el propósito ahí? ¿Cuál es el rol que tiene el propósito? Lo pregunto porque hay compañías que también tienen un propósito, está en su página web muy destacado, pero la verdad es que cuando uno conversa con la gente que no está tan instalado, no es algo que mueva o que inspire mucho. Y nosotros tenemos el propósito no hace tanto tiempo, ¿eh? Sí, menos de un año, ¿no? En la época, no, 2 o 3 años. 2 o 3 años. Post pandemia, por ahí fue entre la pandemia, por ahí fue. Sí. Pero yo creo que es un tremendo valor. Lo primero es que igual fue construido internamente. Yeah. Hubo participación incluso de los contratistas. Para nosotros, la red de contratistas no es menor. Nosotros somos 1.600 internos y 5.500 trabajadores están en terreno finalmente. Pero solo el mundo contratista. Vestidos con Sí, la o sea, chaqueta. el cliente es indiferente Sí. si es contratista o No es se da cuenta. Grupo SAESA, Frontel, cualquiera de las empresas que tenemos. Finalmente ha sido un tema bien inspirador al interior de darle sentido a lo que hacemos. Que nosotros no somos solo una empresa que entrega energía, sino que contribuimos a mejorar y a conectar, transformar la vida de las personas, a generar mayor progreso donde estamos hoy día en las distintas zonas de operación. Increíblemente tú ves, nosotros tenemos una realidad geográfica en que llegamos a lugares en que la gente todavía está con acceso limitado de energía. O sea, localidades del sur, hablemos principalmente de Osorno, Puerto Montt y que tú todas las zonas vas, te tienes que rurales. meter hacia la cordillera, Claro. te tienes que meter hacia la costa, donde hay localidades con muy pocos clientes. Y Villorrios. Villorrios. ¿Existe esa palabra todavía, no? Villorrios. Caseríos, diría yo. Sí. Villorrio, no lo sé, la verdad. Pero sí, No muy encuentro que sea pequeño. todo. Y tú logras, con fondos del Estado también, evidentemente, logras en el fondo llegar con energía y le cambiaste la vida a una familia que no tenía luz. Entonces, sí, hay cosas como bien simples desde ahí. Entonces, sí, tratamos de conectar mucho que la gente y los que estamos trabajando en SAESA trabajamos con ese propósito, finalmente.
Le damos harta fuerza a eso y de generar ejemplos de cómo lo estamos haciendo. Oye, yo ya dije que pensábamos en que para hablar de ustedes, del Grupo CESA, uno tiene distintas partes por donde abordarlo, digamos, porque de verdad tienen prácticas o cosas súper interesantes que la gente que nos está mirando y escuchando tiene que apuntar con un lápiz, digamos. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención de ustedes, capaz que tú ni te das ni cuenta por lo que te voy a decir, pero y que fíjate que no es fácil de encontrar en otras compañías, hay otras que también lo hacen, pero es que ustedes le dan tienen una especial atención y un especial cuidado a la gente de la operación. Ustedes celebran el Día del Liniero, que es un hito cultural, yo no sé hace cuántos años que lo hacen. A los brigadistas también le dan mucha importancia, porque a veces la gente que está en la calle, en terreno, que es la que maneja efectivamente el negocio en esta industria y en otra, no siempre se le da esa atención tan como personalizada y cuidada. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, porque finalmente son las personas que están de cara a los clientes, de cara a la operación, que hacen que las cosas pasen. O sea, uno puede idear acá todas las mejores estrategias, pero finalmente es la gente en terreno la que está finalmente de cara al cliente. Mira, nosotros somos en eso que tú hablas de los linieros. Los linieros es la gente que está en terreno, que atiende las fallas. El que suba al poste, que tú ves que se suba al poste, tal cual. Nosotros somos la única empresa en Chile que tenemos linieros también que son de empresa. Es la única. Todos lo tienen con contratista. Nosotros tenemos una componente también contratista. Pero también interna. Que son linieros internos, digamos. Internos, trabajadores del grupo SAESA. Y uno dirá, ¿por qué si el modelo o todas las otras empresas lo tienen distinto? Porque tú ves efectivamente que es una componente súper importante y desde el compromiso igual de la gente. A ver, nosotros trabajamos hartos con los contratistas igual. Y yo creo que ahí tal vez uno de los grandes desafíos que tenemos, porque es distinto ser un trabajador del grupo SAESA que ser un trabajador de una empresa contratista. Eso es... entonces ahí todavía tenemos un desafío de cómo vamos acortando esa brecha. Pero efectivamente nosotros a la gente de terreno le damos una componente bien importante, relevante. Celebramos el Día del Liniero, efectivamente. Celebramos con todos, trabajadores propios, contratistas. En el mes de septiembre hay un día especial que se celebra, se para en la operación en la medida que se puede. Evidentemente no todos podemos, no todo se puede. Y trabajamos harto también con las empresas contratistas en ese sentido. O sea, hacemos una celebración a fin de año solo para ellos. Sí, llegamos con caja Navidad para ellos. Entonces también tratamos ahí de cierta manera de darle un lugar especial que finalmente son la gente que está en terreno y de cara a los clientes. Muy bien. Clave. Un poquito de liderazgo. Tú hablaste de Francisco, los accionistas más arriba, pero ¿qué tan relevante en esta lógica de empresas humanas los líderes tienen? ¿Cuál es el rol que hoy día están teniendo en SAESA, en el grupo? Es bien relevante, la verdad. Sí, es bien de libro además, pero es que teniendo un líder como Francisco, el gerente general, y este comité ejecutivo también muy involucrado, que están... ¿Cómo esto va chorreando para abajo? No sé qué, esta cosa arriba solamente. Nosotros tenemos como un trabajo bien especial también con los líderes. Incluso con el último ejercicio de planificación estratégica que hicimos hace poquito, le dimos como casi un foco especial a los líderes. Incluso, no sé, Matías, ¿tú te acuerdas? Antes, cuando trabajamos la cultura, decíamos, trabajemos con todo. Sí, claro. ¿Te acordás? Era como un masivo. Era como los perdigones, un tiro escopeta que los perdigones se van abriendo. Esto era una bala de oro, pero a los líderes, claro. Tal cual. Y yo creo que hubo en algún minuto como un cambio de estrategia en ese sentido de decir, oye, ya, pero sí, está bien, tenemos que llegar con todo, pero tratemos de llegar a los líderes de tal manera que sean ellos los que nos ayuden a que esta cosa se difunda más en la organización. Así que sí, hemos definido rol del líder, hemos trabajado con ellos específicamente.
hacemos como estrategias incluso comunicacionales de repente que son distintas y diferenciadas. O sea, primero vamos al líder, le contamos lo que vamos a hacer. Lo que van a hacer. Ni Oye, siquiera... necesitamos tu ayuda porque en el fondo necesitamos que tú cuentes igual al equipo lo que está pasando, lo que va a venir, que motives. Por ejemplo, una encuesta de clima. Decimos, ¿sabes qué? Se viene este proceso, es relevante, denle los espacios a los equipos, motiven a contestar en forma transparente. Entonces trabajamos, vamos trabajando harto con ellos. Tenemos programas también de formación, evidentemente. Claro. Yo creo que como bien típico tal vez en las compañías. Ahora que nos falta, yo creo que, bueno, si todavía ahí tenemos harto por hacer, creo yo. Oye, Lolo, yo tengo una pregunta difícil. Chuta, ya. De esto hemos conversado No, antes, pero es que es difícil porque es entretenida. Es más filuda la pregunta. Ya. Volviendo al tema de las empresas más humanas, tú hablaste de esto como de una empresa centrada en las personas, de este interés genuino de los accionistas, de los líderes por las personas, etcétera, que yo doy fe de todo eso. Pero ¿cómo se puede hacer, que es una pregunta que siempre aparece, porque a veces esto de las empresas más humanas se asocia también desde una mirada más crítica como al buenismo, a esta cosa media paternalista. ¿Cómo se hace para hacerlo equilibradamente? Que al final esto de construir empresas más humanas, con un liderazgo más humano, más cercano, etcétera, también tenga su cuota de exigencia, de eficiencia, de decir las cosas con franqueza. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es muy difícil la pregunta? O sea, yo creo que filuda? sí. Y yo creo que es un desafío para nosotros también, ¿no? No es así como, no, nosotros lo tenemos súper claro y funciona bien y solo... Yo creo que para nosotros es un desafío. Tú hablabas ahí de la franqueza. Claro. Estábamos recién como en esta redefinición cultural y aparece explícitamente también hablar con franqueza. Que no se entienda como que Que rompe la mala onda. Sí. Ahí. Y como dar a entender de que las cosas son... en el fondo en equilibrio, tú puedes hablar con franqueza, pero también cuidar a las personas. Con respeto. Tal cual. O tú puedes, a veces a las compañías igual nos toca hacer procesos difíciles, no siempre todo es fácil, pero tú cuando un proceso lo llevas o lo haces bien como desde el lado de las personas, cuidando también el cómo lo haces, a pesar de que sean cosas de repente más duras, también eso habla de un cuidado de las personas. Ahora, creo que el equilibrio es difícil, pero es necesario. Y como nosotros en los mismos valores, que tenemos 7 valores como compañía, aparece la eficiencia, aparece la excelencia. Entonces, que esos valores también vayan saliendo sobre la mesa y no solo sea en la seguridad y bienestar, que también es parte de nuestros valores hoy día de la compañía. Yo te preguntaba eso, Lolo, porque, bueno, lo hemos conversado antes, pero además uno ve, yo tengo además una fijación con ese tema, no sé por qué, pero uno ve que esto en las empresas, la falta a veces de franqueza, el tener la disposición para conversaciones difíciles, se ve mucho, fíjate. A mí me da la sensación de que es una cuestión más bien cultural chilena. Chilena. Yo también creo. Sí, nosotros hemos trabajado también con empresas argentinas y es otro trato, es más directo, pero es súper interesante todo lo que se pierde por no abordar esa franqueza, como tú dices, siempre con respeto, qué sé yo, pero decirse las cosas, entregar un feedback súper directo y claro, no esas cosas media Como ambiguas. Que sí, que no, así como que me dijiste. Claro, pero pero bueno, es un punto súper interesante que uno lo puede conversar más largamente en otra oportunidad, digamos. Sí. No, que me acordaba que junto con los procesos de evaluación de desempeño, de feedback, qué sé yo, hay una etapa muy importante de calibración. Claro. Porque al final del día uno se da cuenta, todos son secos en la pega, en lo que hace. Cuando uno evalúa a toda su gente, son buenos, sí, todo bueno, pero uno sabe que no todo está en la curva tirada para los buenos. Entonces hay que hacer otros. Si hubiera franqueza, realmente no es necesario hacer un proceso adicional dentro de otro proceso que alarga todo el sistema. Oye, yo no sé cómo andamos con el tiempo, pero... Nos queda, ¿no? Tengo un par de preguntas ahí. Yo tengo 2 preguntas, ¿no? Dale. Una de ellas es, tú que trabajas en una empresa en Osorno, bueno, eres de allá, pero hay muchas oportunidades que están en Santiago, que alguien de regiones siempre mira como a Santiago, como ahí está, ahí voy a tener más oportunidades para crecer, para desarrollarme. Eso. Pero tú decidiste quedarte allá. ¿Qué te inspira especialmente trabajar en una empresa como Saesa en Osorno, donde tiene la casa
y con las dificultades y las cosas, los propósitos, los valores que tiene. ¿Cómo te enganchas tú con eso? Yo creo que esa primero es generar oportunidades de desarrollo laboral fuera de Santiago. Yo creo que eso es súper positivo y a mí me encanta. O sea, bueno, yo soy osornina, me encanta la calidad de vida en ese sentido. Creo que la pandemia también ha generado oportunidades de poder Sí, muchos se fueron. Sí, a y región. también hoy día de poder acceder, en el fondo, a formarte de distintas partes, incluso estando desde Osorno. Seminarios online, hay miles. O sea, como que se abrió también para nosotros, creo que grandes oportunidades, ¿ah? Y que también las cosas puedan pasar desde Osorno, conectados con Santiago o conectados con el Con el mundo. mundo hoy día. Pero, ¿qué me inspira a mí de trabajar en SAESA y que sea una empresa regional? El que podamos aportar al desarrollo en la ciudad donde, incluso donde yo nací. ¿Te fijas? El dar oportunidades a, por ejemplo, a las empresas contratistas hoy día, que son empleadores de la región. O sea, nosotros no tenemos en general muy acotadas las empresas que son grandes empresas que se van al sur. Son empresas y emprendedores, dueños de sus negocios, que son de ahí mismo, de la región. Entonces, al final, si tú sacas la cuenta, llegas, imagínate, somos casi 7.000 entre trabajadores propios contratistas, le impactas a una cantidad de familias gigantescas en el sur de Chile. Así que eso claro. tal vez como... Oye, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte, porque si no te hago esta pregunta, seguramente me vaya a quitar la salud y te vaya a enojar. Además, el Grupo SAESA, entre todas las gracias que hemos comentado, ha estado dentro de las mejores empresas para trabajar, Great Place to Work, durante los últimos, ya ni sé. Y además, en el primer lugar, en el segundo lugar, ahora salieron en el quinto lugar, top 5. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Yo creo que primero una convicción de que aporta valor, de que es bueno tener compañías que cuidan a las personas, que está en tu estrategia. Y sabes que también hay otra cosa que de repente, claro, uno dice solo desde aquí hacia allá, sino que también creo que una receta súper importante es escuchar a la gente, escuchar a tu... nosotros tenemos un accionista que es canadiense, pero a nosotros no nos llega el modelo formateado de lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos copiado cosas, ¿no? Salimos a mirar y lo que nos va haciendo sentido, modelos de evaluación de desempeño, etcétera, pero los adaptamos también a nuestra realidad. Y en esos procesos también escuchamos mucho a la gente, creo yo. No sé, tenemos hartos empleados, que yo creo que muchas empresas lo tienen, pero también nos desafiamos a hacerlos presenciales, a movernos por las distintas partes, que no es menor. Bueno, lo están haciendo ahora bajando una nueva planificación estratégica, la adaptación de la cultura, se mueve el gerente general, tú y otros líderes por las distintas regiones. Hemos estado moviendo, claro. Requiere Ayer estuve en esfuerzo. Temuco, hoy día tuvimos reunión acá con la gente de transmisión, acá en Santiago. Se hace poco eso. ¿Se hace poco? Se hace poco. O sea, no que se haga poco en el sentido de... No, se sí. practica poco, a eso me refiero, y menos con el gerente general haciéndolo también, digamos. No. Y eso es una tremenda práctica. Es gigantesca. Entonces, una oportunidad no solo para que Francisco o nosotros desde la gerencia de personas, los distintos ejecutivos contemos en qué estamos, sino que es una forma también de escuchar a la gente, saber dónde están sus inquietudes, y te vas haciendo un feeling un poco de lo que pasa también en la compañía. Entonces, yo diría que una receta tal vez que un poquito más distinta es efectivamente escuchar a la gente, es súper importante. Sí, yo tengo la última pregunta. Bien, yo tengo la penúltima, Felipe, porque yo tengo la última. Bien. No, que tiene que ver, ahora sí hay una cámara. ¿Qué le recomendarías a otros líderes que están en tu posición o gerentes generales que miren para poner a la persona al centro? ¿Qué le podrías decir en simple? Tú has dicho hartas cosas, escuchar para mí está al centro. Sí, escuchar al centro. Pucha, yo creo que lo he escuchado muchas veces y se lo he escuchado de verdad a Francisco, y creo que es súper importante. Oye, en la vida todos tenemos problemas. Entonces, qué agradable es llegar a trabajar en un lugar donde hay desafíos, hay complejidades, pero igual lo pasas bien en el trabajo. Yo creo que es importante que nosotros,
los que tenemos la posibilidad de ir modificando estas cosas, generemos espacios de trabajo en donde las personas igual se sientan desafiadas, pero también se sientan cuidadas, donde hay un bienestar, donde tú también lo pasas bien trabajando. Yo estoy segura que la gente es mucho más productiva y hay un mayor compromiso cuando eso sucede. Mira, qué interesante, ¿eh? A propósito de los propósitos, alguien nos decía, muy en línea con lo que tú estás comentando, que al final uno pasa la mayor parte de su vida entera en la pega. Entonces, si uno quisiera contribuir al mundo de alguna manera o a la sociedad, trata bien a la gente que trabaja contigo para que salgan de sus oficinas a la sociedad y sean mejores personas, por lo menos estén más tranquilos. Así que está interesante. Mi pregunta, Felipe, lamentable, era ya por ahí. Pero igual la voy a hacer porque es un Te gané. poquito... sí, me ganaste. Es un poquito distinta en el... Tú, además, Lolo, eres una persona que estudia. Acabas de hacer un posgrado en el ES, antes en el IS. Están pasando cosas, me imagino que tienes la curiosidad de ir adaptando también a las cosas que están pasando en el mundo. ¿Cuál sientes tú que son, para los líderes de las áreas de personas, los desafíos de hoy? ¿O el gran desafío? ¿Tú visualizas algo así como...? Sí, yo creo que el mundo está cambiando tanto. El entorno, cada uno de los negocios por sí solos, pero el mundo del trabajo, las generaciones, yo creo que hay muchas oportunidades. Yo creo que nosotros, desde el mundo de personas, tenemos que estar mirando lo que está pasando, aprendiendo. Está el tema de la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho, pero tenemos que estar en eso, mirando, porque... impacta en nosotros como las organizaciones y en algún momento tenemos que hacernos cargo de eso. Hay mucho que mirar. Yo creo que está como interesante el mundo en ese sentido. Interesante. Sí, sí. Y es buena tu recomendación porque parece simple, pero en general uno mira poco. Sí. El que está tan metido en la pega, no me refiero solamente a los líderes del mundo de personas, en general, la gente, que sí, sabemos que están pasando, pero esto de salir a estudiar, mirar, investigar, está súper interesante. Hoy estamos llegando. Fantástico. ¿Estuvo muy difícil? No, estuvo súper bien. ¿Lo pasaste bien? Sí, lo pasé bien. Yeah, qué bueno. Qué bueno. Como en el grupo SAESA, si lo pasan bien ahí. Sí. Trabajan duro y lo pasan bien. Lo pasan bien ustedes. Sí, lo pasamos nosotros también. Nos Súper. entretiene mucho. Así que muchas gracias, querida Lolo. No, gracias a ustedes, de verdad, muy entretenida. Y que tenga un buen regreso a Osorno, que sabemos que en auto, así que... Mañana tempranito, a las 5 de la mañana. Sí. Chuta, acostarse entonces. Sí. Ánimo, ánimo. Y a todos los Bueno, que nos muchas están gracias. viendo, muchas gracias por este nuevo episodio. Nos vemos en un cuarto capítulo para hablar de empresas más humanas. Muchas gracias. Chao.